Cuando del África llegué, yo traje mis caracoles. Cuando del África llegué, yo traje mis caracoles. Me trajeron los españoles en un barco carabela. Me trajeron los españoles en un barco carabela. Presencia africana en el centro de la Nueva España. Es el título de la plática que he preparado para el día de hoy. Estamos a menos de un año de cumplir 200 años como territorio independiente. No podemos decir que como Estado-nación, porque todavía no nacía este país como Estado-nación, pero sí como independiente a España. He querido centrarme en este lugar, en el corazón de la Nueva España, en el corazón de nuestro país, porque este espacio lo tenemos pensado para indígenas y españoles, y sus hijos, por supuesto, la unión de un español con un indígena y su resultado, el mestizo, cuando mestizos tendrían que ser todos los resultados de mezclas de distintas etnias, de distintos grupos étnicos, y casi nunca hacemos que esté presente la sangre africana. Hoy quiero hablar de estas personas que parecen hombres y mujeres sin historia y que estuvieron poblando el centro de la Nueva España, la Nueva España en la parte sur y en la parte norte, y nuestro actual estado, en ese momento inexistente, y nuestro territorio todavía más cercano, que es la ciudad de Toluca. Así, el negrito poeta escribía en la Puebla de Los Ángeles: aunque soy de raza conga, yo no he nacido africano, soy de nación mexicano y nacido en Almolonga. Almolonga es un lugar en donde se va a hacer en el estado de Guerrero el mejor pozole. Almolonga en el Estado de México, la vamos a mencionar dentro de un momento, fue una hacienda azucarera, una hacienda, un ingenio azucarero con sus cañaverales, una hacienda cañera que perteneció a los jesuitas y que tuvo una vasta mano de obra esclavizada de origen africano y afrodescendiente. Pero nosotros no lo concebimos porque hemos estado bajo el tenor de una historia que nos ha hecho a un lado, que nos ha ocultado esta parte tan importante de nuestra cultura y de nuestra genética, que tiene que ver con la parte africana. Ustedes ven una imagen de la Nueva España en 1820. ¡Qué territorio tan vasto! Bueno, no está toda, faltan las islas y faltan islas que estaban allí de fronteras. Sin embargo, es un territorio muy vasto. Me voy a centrar en la parte, ya decía, neurálgica de la Nueva España y en el siglo XVII y XVIII. ¿Por qué? Bueno, porque de ahí hemos hecho una serie de estudios en donde nos han arrojado la población africana y afrodescendiente, tanto esclavizada como libre. Digo hemos porque he caminado junto con la maestra María Elena Briviesca en estas investigaciones que corresponde a la presencia africana y afrodescendiente en estas tierras. Y últimamente, en los últimos años, he trabajado con la maestra Teresa de Jesús Corral González y con varios estudiantes hoy licenciados, entre ellos Guadalupe Nieto Álvarez, Marcela Arellano, Brenda Vázquez y otros estudiantes.
La provincia de México, el actual Estado de México, durante el periodo novohispano, correspondió al Arzobispado de México. El Arzobispado de México era bastante grande, casi era costa con costa. En la parte norte tenía límites con el Estado de Michoacán y en la parte sur con el Estado de Puebla. A estas tierras llegaron personas procedentes del continente africano que van a dar su vida, van a dar su sangre, van a alimentar a la población americana, no solamente novohispana, sino americana en general. Y estoy hablando de América en general, no estoy hablando solamente de la América hispana, sino de América en general. Así es que el mapa que estoy mostrando dice de cuna a ataúd de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque fue la cuna de la humanidad. Ahí surge el Homo ludens y el Homo faber, y posteriormente, muchísimos siglos después, milenios después, será el lugar que abastezca de mano de obra esclavizada al continente americano. Por eso digo el ataúd. El traslado de estas personas africanas del centro de África o de la parte occidental de África en esa parte, en la costa occidental, llámese Angola, llámese el Congo, van a ser personas trasladadas desde el interior del continente a las costas y reunidas en factorías. Las factorías eran como grandes bodegas en donde se almacenaba a las personas sin importar su género, sin importar su edad, sin importar absolutamente nada. Si habían sido reyes de sus aldeas o reyes de sus comunidades o si habían sido príncipes o princesas, eso no importaba, todos eran iguales para las personas que traficaban con ellos. Llámense holandeses, alemanes, ingleses, españoles, portugueses, no importa quién haya sido el negrero, las personas para ellos eran simplemente mercancía. Mercancía que va a ser trasladada a América, la cual va a ser alimentada y regada con la sangre africana. Trasladada en barcos, como esta imagen que ustedes miran, son la cubierta del barco y el fondo de la embarcación. Todas las rayitas que logran ver, si es que se miran, son personas que van acostadas o en algunos momentos van sentadas unas sobre otras. Ahí hay otra imagen que nos deja ver un corte de lado, un corte lateral de la embarcación y cómo van las personas. Niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, todos unos contra otros. Por supuesto que era una perfecta lugar en donde se generaban enfermedades. Era una fuente de cultivo perfecto para las bacterias. ¿Cuántas enfermedades no se habrán dado en estos lugares? Por eso los traficantes de personas esclavizadas lo que hacían era mantenerlos vivos al mayor número posible, porque eran pérdidas para ellos si uno moría, pero en la medida en que estuvieran vivos eran ganancias también. Tenían que pagar impuestos. ¿Cómo lograban evadir esos impuestos? Si se les moría un buen número de personas en el traslado de África a España para poder decir cuántas piezas de indias iban a trasladar hasta América y entrar, en el caso de Nueva España, por el puerto de Veracruz. Estoy hablando solamente de la parte occidente. La parte oriente es otra cosa que tiene que ver con lo mismo, pero que merece un estudio aparte. Entonces, entraban por el puerto de Veracruz. Los que vienen de la parte oriental entran por Acapulco. Entran ahí y, bueno, ya el número de piezas, comillas, en piezas de indias, ya están diezmados porque en el camino han sufrido estragos, muchos de ellos se han suicidado, otros más los han tenido que lanzar por la borda porque son personas que pues no pueden continuar
el viaje han muerto a causa de algunas de las enfermedades. Por ejemplo, ¿de qué enfermedades? Pues les daban enfermedades gastrointestinales por el tipo de comida. Se les daban aceitunas, se les daban almendras. Las aceitunas pues se pudren muy rápido y entonces esto genera enfermedades gastrointestinales. Las diarreas no eran cosa extraña, pero pensemos, por eso los traían desnudos a todos, pensemos que la diarrea va a contaminar a otros humanos que vienen ahí, porque todos vienen encadenados unos junto a otros, de las muñecas, de los tobillos, están juntos unos con otros, no pueden separarse y entonces esto hace que se infecten otros de los seres humanos que vienen ahí y por supuesto que algunos de ellos morirán. Otra de las enfermedades que era pan de cada día era el escorbuto. El escorbuto inflamaba las encías y hacía que los dientes se cayeran. Una pieza esclavizada, una persona esclavizada que llegaba a la Nueva España, al comprarlo en Veracruz, se le tenía que ver la dentadura. Ustedes han visto los caballos y se han dado cuenta que un comprador le ve el colmillo o los dientes a los caballos. Por eso el dicho de a caballo regalado no se le mira el diente. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se le puede mirar el diente. Si me lo están regalando no va a decir, ay no, este no me conviene. No, pues regalado cualquier cosa. Pues acá a las personas esclavizadas les veían los dientes, si los traían firmes quería decir que no había tenido escorbuto, porque si tenía escorbuto pues ya no tenía el valor que una persona sana. En las escrituras se menciona que se vende sano y libre de bubas, es decir, del infarto de los ganglios. Si tuviera los ganglios infartados ya en el cuello, ya en las axilas, ya en las ingles, entonces también era un esclavo que moriría pronto. Estos tipos de personas eran arrojadas al mar para que no causaran la propagación de la enfermedad. Pero como no querían que se propagara, si miren ustedes cómo los traían a unos y a otros. El viaje de ellos era muy largo, era bastante cansado y extenso. Yo no sé cómo pudieron haber llegado tantos seres humanos a estas tierras, pero ahí está. La travesía que hacían era desde las costas occidentales de África hacia Europa, primero a Lisboa, después a Sevilla. Por eso en el Guadalquivir navegaban los grandes barcos negreros, las grandes embarcaciones, hasta llegar a la casa de contratación y luego atravesar el Atlántico para llegar a distintos puertos del Atlántico, entre ellos Veracruz. Una de las entradas de personas que no estaban legalmente compradas fue Campeche, que tuvo en extremo la piratería de personas esclavizadas. Estas personas van a registrarse en documentos que nosotros, de los que nosotros hemos dado cuenta y en los que basamos nuestras investigaciones. Esta investigación, por ejemplo, tiene como base algunos documentos del Archivo General de Notarías del Estado de México. También hemos echado mano del Archivo General de la Nación, en donde se encuentran documentos inquisitoriales, reales cédulas, ordenanzas, que hablan de cuáles son las cosas que están permitidas para las personas esclavizadas y cuáles no. Por ejemplo, el uso de zarcillos, aretes, collares, no estaban permitidos, pero pues ellos, las mujeres sobre todo, seguían utilizándolas. Podríamos pensar que, pues, ¿cómo las iban a utilizar? ¿De dónde iban a sacar? Pues les invito a que lean a Thomas Gage en su viaje a la Nueva España y tiene una descripción de la vestimenta de las negras y mulatas que es casi increíble. Parecería que es como para novela, es algo insólito que pues no imaginamos que pudiera haber pasado entre personas que estaban
bajo el yugo de la esclavitud. Y sin embargo, pues lo hacían porque acompañaban a grandes señores que tenían títulos nobiliarios, y no iba a traer un duque o un marqués, no iba a traer como persona esclavizada a cualquiera que anduviera en harapos o anduviera desnudo. No, los vestían como si fueran criollos españoles, no siéndolos. Dentro de los documentos del Archivo General de Notarías destacan algunos por la información que tienen para el tipo de investigaciones que nosotros hacemos. Y entre ellos están las cartas de compraventa, que son las más, en donde se registra el nombre de la persona, la edad, en algunas ocasiones el lugar de origen africano, o cuando ya son criollos, porque criollo quiere decir nacido fuera de la tierra de origen de los padres. Y las personas criollas no solamente fueron los hijos de los españoles, sino también los hijos de los africanos. Así es que encontramos como criollo de Angola, y pues no era criollo de Angola porque no nació en Angola, criollo de Puebla, de padres de Angola, eso sí es correcto. Y cuando dice criollo de Puebla, ya me está diciendo que sus padres eran nacidos en África y que esa persona nació en Puebla. O me puede decir criollo de Toluca. Tenemos una gran cantidad de personas nacidas en Toluca y que son criollos negros. Los mulatos ya no se puede decir que son criollos porque ellos ya se sabe que es la unión entre un español y un africano, entonces su hijo es mulato blanco. Si es un africano y un indígena, su hijo es mulato prieto. Pero ambos son mulatos. ¿Por qué? Porque son dos etnias que nunca debieron haberse unido para tener un hijo, porque son muy diferentes. Mulato proviene de la palabra mula, que significa un animal que es resultado de la unión entre una yegua y un burro, y son distintos. El burro debió tener siempre su cría con una burra y la yegua con un caballo. Y la mula, al parecer, no va a tener descendencia. Sin embargo, los mulatos tuvieron y bastante descendencia. En estas cartas de compraventa son las principales y son las que en mayor número se encuentran dentro del archivo. Vamos a tener un registro de las personas que se vendieron y se compraron en estas tierras. Así también tenemos los testamentos y los codicilos. Los últimos son la reiteración del testamento, en donde podemos encontrar las personas que fueron propiedad de quien está testando y la herencia, a quién se la va a dejar, quién va a ser el heredero de esas personas, las condiciones bajo las cuales se queda la persona esclavizada. Por ejemplo, hay un testamento en donde se dice: le dejo como esclava a fulana de tal, a mi hija, para que le sirva durante toda su vida, como si la esclava fuera a ser inmortal. La hija va a tener a su servicio a la esclava durante toda la vida. Pues la hija a veces moría antes de que muriera la esclava, o la esclava moría al poco tiempo, dependiendo de la edad que tuviera. Pero también aquí encontramos otro tipo de cartas, las cartas de dote, que son las mujeres casaderas, hijas de españoles o de criollos españoles, van a tener tener la obligación de llevar como dote algo al matrimonio, es decir, como punto de partida para el matrimonio. El matrimonio no aparece desprotegido. Hoy se dan regalos, pero en ese momento se daba un porcentaje fuerte de la fortuna de la novia, se le daba al novio, y el novio, a cambio de la virginidad de la novia, entregaba las arras, el 10% de su capital lo entregaba para el matrimonio. Así que las mujeres casaderas llevaron al matrimonio por parte de sus padres terrenos, casas y personas esclavizadas. Entonces, aquí es en donde nosotros entramos a ver las personas esclavizadas que se llevan. No solamente llevan mujeres, de preferencia niñas, porque si va a iniciar el matrimonio, las niñas van a crecer con el matrimonio. Las niñas van a cuidar a los hijos de ese matrimonio.
las niñas van a aprender a vivir con ese matrimonio. Entonces las separan de sus padres para dársela al matrimonio, que en muchas ocasiones van a tener también una unión muy cercana con los padres y pueden ver a la madre en algunas ocasiones, no en todas. También las cartas de adeudo, cuando una persona le debía dinero a otra, pues le hipotecaba a sus esclavos o le pagaba con un esclavo. No es algo extraño que se diga en esta carta de adeudo, reconozco que debo a fulanito de tal tanto dinero y por no tenerlo en pesos de oro común, entrego a mi esclavo con el mismo valor a la deuda. Y entonces, bueno, pues ya perdí al esclavo. O bien se dice, me comprometo a pagar en un año la cantidad mientras dejo en hipoteca a esta persona que está esclavizada conmigo. Y ahí están las cartas de hipoteca, están las cartas de libertad. Estas son punto y aparte, porque la libertad se puede dar a través del testamento o simplemente hacer una carta de libertad porque se pagó el costo de la persona esclavizada, alguien la pagó. Tenemos un gran ejemplo con Juan Correa, que es uno de los 3 grandes pintores de la Nueva España, del barroco novohispano, y él era un mulato criollo. Él nació en la Ciudad de México, hijo de un médico español, médico del Santo Oficio de la Inquisición, y una mujer que había sido esclavizada. Entonces el médico pagó la libertad de su esposa y tuvieron hijos libres, pero una de sus cuñadas era esclava y algunos de sus sobrinos también. Entonces él le prestó al hermano dinero para que comprara la libertad. Ahí tenemos una carta de libertad, por ejemplo, el hermano está comprando la carta de libertad de su esposa y de sus hijitos también, porque como la esposa era esclava, los hijos por ende eran esclavos, porque era esclavitud de vientre. Las indias no, las indígenas tenían los hijos libres porque tenían libertad de vientre. Ya siendo la mujer libre, los hijos automáticamente eran libres. Estas cartas de libertad son muy enriquecedoras para nosotros, porque pensamos simplemente en cómo eran marcadas las personas. Eran marcadas con un hierro candente, como el que están viendo ustedes, que se llamaba calimbo. Este hierro candente se colocaba en lugares visibles para que cualquiera que mirara a esa persona se diera cuenta de que pertenecía, de que era propiedad de otra persona. Ahí tienen ustedes 3 ejemplos de hierros con los que fueron marcados aquí en Toluca. Estos corresponden a documentos de aquí, de la ciudad de Toluca, del siglo XVII. Hay 3 calimbos, uno de Juan de Angola, que vende Bartolomé de Salazar. Juan de Angola es el esclavo. Y tiene Bartolomé de Salazar no tiene nada que ver con las letras que tiene el calimbo. Estas debieron haber sido de algún otro dueño de Juan de Angola. Lo mismo el de Mateo de Angola. Juan Tavera lo vende Juan de Tavera, pero si ustedes lo ven, tampoco tiene nada que ver ni con el nombre de la persona esclavizada ni con el nombre del dueño. Asimismo, el tercer calimbo está con una F o una E y una R. No podemos decirlo bien si no hacemos bien el paleografiado y el desatar ese tipo de letras. Ahí está otro hierro, otro calimbo, que se utilizaban, repito, para marcarlos en los lugares más visibles. Y así se empleaba en los hombros, en la cara, en el pecho, en la espalda. Imaginemos nada más, todas las mujeres que me están escuchando, imaginemos nada más cómo habrá sido el ser marcado con algo al fuego, al rojo vivo, al fuego en las brasas. ¿Cómo habrá sido el dolor en un pecho?
Qué terrible dolor habrán sentido las mujeres, indecibles dolores. Bueno, los hombres también, por supuesto. Encontramos un documento en donde se dice que le cruza el rostro de oreja a oreja, pasándole por la barbilla. Entonces, bueno, ahí nos permite saber que fue casi en una U, la marca que le hicieron, diciendo soy propiedad de Juan de Marzana. Hoy pensamos en hacer algo en la computadora, en darle diseño, inclinamos, sí, pero estamos con una máquina que nos siente. Estamos frente a un monitor que es insensible. Pero ¿cómo yo mando con un herrero a hacer un letrero que diga soy propiedad de Juan de Marzana y que tenga exactamente la medida de la cara, de oreja a oreja, cruzando por la barbilla? Ahí nuestra imaginación, si no hubiera dicho el documento cruzando por la barbilla, nuestra imaginación nos habría dictado que de oreja a oreja podría cruzar por la nariz o cruzar por la frente. O simplemente si dijera soy propiedad de Juan de Marzana, sin decir de oreja a oreja, pues habríamos imaginado otras cosas, ¿no? Que estaba en el hombro, que estaba en la frente, pero el documento nos los dice muy, muy claramente. ¡Qué impresión ver a una persona marcada! Hoy vemos tatuados, pero por voluntad propia. Aquí eran marcados al rojo vivo, con el fuego del hierro, como se marca un caballo, como se marca una vaca. Con esto no quiero decir que los caballos y las vacas no sientan como las personas, pero ellos tienen una piel mucho más gruesa. La epidermis de nosotros, el argumento que utilizaban las personas que los marcaban es que ellos tenían la piel más gruesa, que era más firme. Bueno, independientemente de ello, no eran animales, eran seres vivos. Pero, ¿para qué los querían? Eran seres humanos. Se vendían no como bienes inmuebles ni como bienes muebles, porque los bienes muebles no se pueden mover por sí solos. Los bienes inmuebles son fijos, están ahí, una casa, un edificio, una tienda. Aquí eran semovientes, se movían por sí mismos. ¿Para qué los querían? Hace un momento decía que diría unas cuantas palabras acerca de la hacienda cañera de Chalmolonga, del ingenio de los jesuitas de Chalmolonga, o Jalmolonga actualmente con J, en ese momento con X. Pues sí, los destinaban para la agricultura. Impensable que estuvieran en lugares fríos como Sinacantepec, como Temascaltepec, pues ahí estuvieron. En Temascaltepec de los indios, hoy Valle de Bravo, hubo presencia africana y afrodescendiente. En Sinacantepec también. Quien los compraba más era la familia Sámano Turcios, la familia Sámano Salamanca, Sámano Medinilla. Ellos compraban más para Sinacantepec y Temascaltepec de los indios. Para Temascaltepec de Minas y Sultepec, Zacualpan, Tasco, pues eran comprados para la minería, pero no todos eran destinados a la minería. ¿Quién iba a cultivar? ¿Quién iba a tejer las telas? ¿Quién iba a cuidar el ganado? Por supuesto que sí, también estuvieron destinados a la ganadería. Y en las casas de Toluca los querían para el servicio doméstico, pero también para amamantar a los niños, hijos de los españoles o de los criollos españoles, para que a las mujeres no se les afeara el cuerpo. Y entonces las nodrizas, las chichiguas, denominadas también como las vacas chichiguas, estas negras africanas o afrodescendientes, que eran mujeres que criando tenían una buena producción de leche, amamantaban también a los hijos de los amos. Pues ya fueron hermanos de leche, entonces los hijitos del amo y los hijos de la esclava. Pero así no lo van a ver, por supuesto. Habrá excepciones como la de Bolívar en el sur de América, que reconoce a su madre negra y reconoce a sus hermanos de leche, que también son negros, por supuesto. Pero acá en esta sociedad no hispana no se reconocen. ¿Cómo los discriminan? Y sin embargo,
fueron alimentados por ellas. Y son discriminados. Las personas africanas y afrodescendientes son discriminadas por las personas de calidad mayor. Y digo de calidad mayor porque en el estatus de los criollos españoles y españoles peninsulares, ellos piensan que son más que los africanos o afrodescendientes. Todos humanos, todos estamos en el mismo mundo, en el mismo planeta, todos estamos en la misma esfera. No podemos salir de ahí. Bueno, pues entre los afrodescendientes y los africanos hubo maestros, por ejemplo, maestros en hacer azúcar en el ingenio de Chalmolonga, hubo maestros en el arte de hacer cuchillos aquí en Toluca. El esclavo de mayor precio que encontramos en el siglo XVII cuesta 600 pesos, es un precio muy alto, y es maestro en el arte de hacer cuchillos. ¿Cómo se lo permitían? Si una de las ordenanzas decía que estaba prohibido que utilizaran armas blancas, y un cuchillo es un arma blanca, se le vea por donde se le vea. Así es que era maestro de hacer cuchillos, pero también tenía, por otro lado, la virtud de ser una persona que nunca había estado en contra de sus amos. Ahí tenemos una imagen de una chichigua, de una mujer que está alimentando al hijo de su ama, y en el fondo se encuentra su ama española. Aquí tenemos otra mujer que está segando el trigo. En la parte de Toluca hay también sembradíos de trigo, tierras de pan llevar se llamaban, y el ejemplo clarísimo lo tenemos en lo que hoy es San Antonio Buenavista. Era un gran batán, era un molino de trigo y los trigales estaban ahí cerca. Este lugar pertenecía al dueño, al amo de la hacienda de Cacalomacán. Anteriormente, voy a hablar de esta hacienda dentro de un momento, anteriormente esa hacienda había pertenecido a otras personas y posteriormente va a ser de uno de los detentadores mayores de agua en Toluca, que por una divergencia de intereses va a tener un buen pleito con los frailes de San Francisco en el siglo XVIII. También las mujeres fueron personas que no se dedicaban solamente a la siembra y al cuidado de los animales o al cuidado de los niños, y hombres que se dedicaron al cuidado de las casas como mayordomos, sino también estuvieron en labores fuertes de la construcción de sus propias casas, de sus propias viviendas. Aquí miramos una persona que está picando piedra. En esta imagen tenemos a una arriera en la parte superior, pero en África, y en la parte de abajo tenemos a una persona de Malinalco que está con su burrito, igual que la de arriba, y que parecería, nos dio muchísimo trabajo que nos permitiera sacarle esa fotografía, pero los rasgos de la señora no concuerdan con el 100% de rasgos indígenas, sino que también tienen una mezcla con la sangre africana, con los rasgos africanos. He citado los testamentos y quiero hacer hincapié, ahí pues lógicamente no logran leer el documento que corresponde a un testamento y que va a tener parte de lo que ya he mencionado hace un momento. Es la última voluntad de una persona, incluye los bienes heredables, entre ellos a las personas que se heredan esclavos de diferentes edades, de ambos géneros, o bien en estos mismos se les concedía la libertad. Pero ¿quién estaría como un poco mal para conceder la libertad? La libertad se concedía por varios motivos, entre ellos, y ahí tienen un documento que al margen está señalando libertad de esclava, dice libertad, y al lado dice descla y abajo va, libertad de esclava. Se concede por varios motivos, repito. Uno de ellos es por los servicios que ha prestado al amo, por todos los años que le ha prestado. Otro motivo es por los años trabajados y por último por el amor que se le tiene. Esto yo lo he cuestionado mucho. ¿El amor realmente hizo que los dejaran libres? ¿Por qué no los dejó antes de pensar que se iba a morir? Porque la cultura del testamento a últimas fechas está haciendo algo
que no va a gestarse en los últimos días de vida de la persona, sino que se pueden hacer desde 10 años, 20 años antes de la muerte, porque hoy tenemos una cultura distinta del testamento. Sin embargo, en estos años del periodo novohispano, en estos años anteriores a 1821, hace 100 años, estoy hablando de hace 200, de hace 300 años, no estoy hablando de hace 2 o 3 años, estoy hablando de hace 300 años, estoy hablando de que en 1820 estamos en un momento crucial de la historia, pero en 1720 también estábamos en otro momento crucial de la historia, estamos con una nueva casa reinante, estamos terminando, tenemos 2 décadas de haber terminado el siglo XVII, hoy tenemos 2 décadas de haber terminado el siglo XX, y bueno, por amor lo voy a dejar libre. Por amor, ¿por qué no lo dejó por amor libre cuando tenía todas las facultades mentales? Cuando podía desarrollarse perfectamente, cuando tenía fuerza física, porque dentro de un momento voy a decir algunos de los casos para que se quiera la libertad en esos casos. Por amor, yo lo que pienso más bien es que por la salvación de su alma, como inicia diciendo el testamento, por la salvación de mi alma. Y claro, yo siento que fui un gran pecador, que fui una gran pecadora y que cuando rinda cuentas, no olvidemos que esta sociedad está inmersa en el catolicismo, cuando se rindan cuentas al Creador, en ese momento entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Tuve bajo mi poder a personas esclavizadas? No, dejé en libertad a tantas personas. Pero no tanto por amor a ellos, lo que yo pienso, tal vez ellos sí lo hayan hecho por amor, pero yo lo pongo en tela de juicio. ¿Por qué? Pues por lo mismo que les decía, ¿por qué no los dejaron anteriormente? ¿Por qué no los dejaron cuando estaban en la plenitud de la vida? ¿Por qué los dejan cuando ya están casi a punto de morir o cuando apenas están iniciando la vida? Bueno, pues porque para la salvación de su alma yo entro más rápido si no esclavicé a muchas personas. Si esclavicé o no y dejé libre a algunas, pues a lo mejor puedo entrar porque ya tengo mi boleto, ya es para la salvación de mi alma, es para descargo de mi conciencia, no es tanto por el amor que les tuve, pero bueno, no lo podemos comprobar, no se puede comprobar definitivamente. Y decía, ¿la libertad para qué? ¿Para qué? Si se tienen 3 años, ¿para qué quiere la libertad de un niño de 3 años? Quiere estar con su madre. Ah, bueno, porque cuando él crezca, si es niña, ella va a tener hijos libres. Si es niño, él va a poder rentar su mano de obra a quien quiera. Pero mientras no se pueda valer por él mismo, va a crecer al lado de su madre que está esclavizada. Y si está esclavizada la madre, bueno, pues el niño crece ahí al lado de su madre en la misma casa del amo, pero la comida ya no va a ser gratis, la mamá le tendrá que dar de la comida de ella. Y cuando el niño empiece a ser un poquito más grande, cuando tenga 5 años ya me sirve, aunque sea para entretener a mi hijo, ya me sirve, entonces ya se está ganando la comida. Y si ese niño sigue creciendo ahí, va a ser mi sirviente. No le voy a pagar la gran cosa, pero sí le voy a dar de comer, tiene techo y crece junto con mis hijos, pero ya no es esclavizado, porque me cuesta mucho dinero estar manteniendo a una persona esclavizada. Le tengo que pagar su ropa, su alimento, el cobijo y las enfermedades. Si llega a tenerlas, se las debo de curar. Mientras que a una persona que es libre, lo puedo dejar en la calle y a ver cómo le hace. Una gran cantidad de indigentes pulularon en la Ciudad de México durante el siglo XVII y el siglo XVIII. Una gran cantidad. No se llamaban indigentes, por supuesto, eran menesterosos que eran atendidos en algunos hospitales de caridad o que morían simplemente en la calle. Y eso no nos causa extrañeza, porque hoy vemos también que hay muchos indigentes de los cuales el Estado no se hace cargo y que llegan a morir de frío, de hipotermia aquí en la ciudad de Toluca, en los periodos invernales, por ejemplo. Cuando nosotros morimos de frío, en los quicios de algunas puertas, tirados algunos cartones y sobre ellos la persona durmiendo.
En la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, estamos hablando del centro de la Nueva España, es común mirarlos. Bueno, pues era común también mirar a estas personas en la indigencia total o en la vagancia, ¿Por qué? Porque habían sido liberados al arrancar su vida. A los 40 años, ¿para qué quieren la libertad? Ay, es que usted dijo que estaba en la plenitud de la vida. A los 40 años hoy se puede estar en la plenitud de la vida, pero en el periodo novohispano no, sobre todo cuando han sido esclavizados desde en la casa de los amos y han sido explotados durante 40 años. Chiquititos, pues sí, porque eran abandonados ahí, no sé, en el cobertizo, en qué lugar, no iban a estar todo el tiempo con la madre. Entonces ya eso es parte del maltrato hacia la persona, por muy pequeño que sea, está siendo maltratado. Y el abuso de ellos que había, estoy hablando de abuso laboral, el abuso que había de ellos por parte de los amos, pues también desde pequeños, desde que podían servir, había que tenerlos trabajando. Pero no pensemos, como nos han hecho creer, que la esperanza de vida era muy poca. No. Hemos tenido registros de personas de más de 80 años, inclusive en el ingenio de Chalmolonga, personas de más de 80 años, y aquí en la ciudad de Toluca también tenemos personas que llegan a los 70 años y a esa edad se les concede la libertad. ¿Para qué la quieren? ¿Para qué ser libres? Si han vivido 70 años bajo el yugo de la esclavitud, a los 70 años, ¿qué van a hacer en la calle? Nada. No pueden hacer absolutamente nada. Van a morir en la calle. Pero bueno, pues era para el descargo de su conciencia. También hubo casos, los documentos no lo dicen, ahí tienen ustedes un documento que a la letra dice trueque o cambio de esclavos para Joseph de Cárdenas, hecho para Joseph de Cárdenas. Entonces, estos esclavos se podían cambiar un esclavo por otro esclavo o se podía cambiar un esclavo por el valor de cualquier otra cosa. Hoy ustedes miran como algunos anuncios dicen cambio terreno por auto, cambio casa por camioneta, cambio camioneta a cambio de terreno. Bueno, pues aquí se cambiaba un esclavo por otro, pero por algo lo voy a cambiar, por algo cambio mi camioneta. Es que necesito una casa, entonces vendo la camioneta y a cambio de una casa, pues no es el mismo costo. Bueno, hay que ver las condiciones en las que está una y en las que está la otra. Lo mismo aquí ocurría, en qué condiciones estaba una de las personas esclavizadas, en qué condiciones estaba la otra. Podía ser una persona de 40 años que se cambiara por una de 30, pero la de 40 años había vivido en la servidumbre, no había tenido estragos tan fuertes como una de 30 que hubiera vivido en el campo o que hubiera vivido en las minas, tenía mayores estragos. Entonces el precio de una y de otra no podría ser el mismo en términos iguales, en términos equivalentes, pero en términos de desigualdad sí va a ser el mismo. ¿Por qué? Bueno, porque uno está más gastado que el otro, entonces ahí se va a dar el equilibrio de ambos. ¿Cómo vendes un esclavo de 30 años y lo cambias, o mejor dicho, lo cambias, no lo vendes, y lo cambias por uno de 40, si ya está más viejo? Sí, pero está en mejores condiciones que el de 30 años. A través de los documentos encontramos personas esclavizadas que estaban aprendiendo un oficio y era para bienestar del amo, por supuesto. Por ejemplo, un niño, un jovencito de 12 años, iba a entrar a aprender el oficio de sastre y en el contrato el amo dejaba muy claramente que ese niño lo estaba metiendo a aprender con el maestro de sastre fulano de tal. Si al término de un año el niño no aprendía el oficio de sastre, el sastre tendría que pagarle otro maestro para que le enseñara el oficio y él pudiera al término de ese otro año saber hacer trajes para hombre a la medida, trajes de mujeres a la medida también. En ese contrato se especificaba cómo el maestro del obraje de hacer trajes de sastre
tenía que darle de comer, tenía que vestirlo, tenía que cobijarlo, darle techo y tenía que curar sus enfermedades siempre y cuando no rebasaran los 15 días. Tenía que contratar un médico, por supuesto, para que lo curara. En caso de que no, pues tenía que pagar a otro maestro. ¿Cuándo nos han hecho eso a nosotros? Pues nunca, jamás. Pues esto lo hacía a conveniencia del amo, por supuesto. Pero para esto también el maestro tenía que pagar un sueldo al esclavo. ¿Quién lo cobraba? El amo. Y cuando terminara de aprender y ya supiera hacer vestidos y trajes a la medida de hombres y mujeres, ¿quién iba a cobrar la hechura de los trajes? El amo. Entonces, el beneficio del esclavo era nulo. Si al final de los días del amo lo dejaba en libertad, ¿de dónde sacaría dinero el aprendiz de sastre, que se convertía prácticamente en un oficial? ¿De dónde sacaría dinero para poner un taller? A menos que el amo le heredara el taller en el que trabajó para el servicio del amo. Qué difícil situación, qué difícil. Pero además qué difícil concebirlo para una ciudad como la nuestra, ¿no? Qué difícil concebirlo para el territorio regional del centro de nuestro país, en ese momento centro neurálgico de la Nueva España. Pero también hubo quienes salieron a pedir limosna para sus amos. Y lo tenemos aquí en la ciudad de Toluca. Una mujer cuya ama queda ciega y ya está vieja. Y para poder sobrevivir ella y su ama, es decir, ahí no está el amor de los amos, sino el amor de la esclava, la lealtad de la esclava. Ella muy bien pudo haber dicho: está ciega, está vieja, ahí se ve, yo me voy de aquí y me voy con unas amigas o con unos amigos o qué sé yo. ¿Con quién se podría haber ido? No, salió a pedir limosna para poder comprar con ese dinero comida para su ama y para ella, para poder tener las condiciones en las que su ama la había mantenido. Ahí está un amor, pero el amor desinteresado de la esclava hacia la ama, hacia el ama. Bueno, aquí tenemos un archivo del centro de la Nueva España, un archivo en donde nos encontramos dos compañeras de trabajo, la maestra María Elena Briviesca, y había dicho al inicio de esta plática, de esta charla, que estudiantes siempre nos acompañaron. Hoy la licenciada Marcela Arellano, antaño la estudiante Marcela Arellano, que ahí está con nosotros, y en la imagen también está la maestra Magdalena Pacheco, hoy casi doctora en historia. Pero pensemos, ¿qué era lo que se ejercía hacia ellos? No era considerado violencia. Hoy estaría en derechos humanos. Quién sabe si le hicieran caso, ¿verdad? Porque es una propiedad. Es como llevar a una vaca o a un caballo a derechos humanos. Ah, no, pero hay otras instancias, porque hoy tenemos las personas protectoras de animales, por ejemplo. Y los animales el día de hoy tienen derecho a llevar una vida de cuidados por parte de sus dueños. Acá no se hablaba de violencia, y ¿era derecho sobre las personas o era violencia sobre ellas? Traje el día de hoy, y van a decir si la trajo, ¿por qué no la presenta? Porque hay una imagen en blanco, hay un fondo en blanco. Si trajo a una sola mujer, a un solo ejemplo, a alguien que nos ha simbrado fuertemente, hoy calificaríamos como feminicidio. Ayer no. Y ayer estoy hablando del siglo XVII, ¿eh? Ayer no. O sea, en ese periodo novohispano no era violencia, no era feminicidio, pero era lo mismo. Era peor, era más fuerte. Este caso de Gracia, de 16 años, esclava en la hacienda de Cacalomacán, en la tenería posterior de Juana de los Reyes. En ese momento de un hombre era la hacienda, todavía no era de Juana de los Reyes, todavía no era tenería, era una hacienda, Cacalomacán. Este señor era dueño del molino de San Antonio también, del que ya hablé hace un momento. Gracia
tenía 16 años. Había nacido ahí, en la hacienda de Cacalumacán. El amo, en la noche, le pidió que le llevara un poco de leche caliente. Le llevó la leche en una escudilla. Hoy podríamos decir que es un bol, era una escudilla en ese momento. Un tazón, para decirlo en términos coloquiales de nuestra actualidad y en español. En ese momento se denominaba escudilla. Ella llegó hasta el lugar en donde estaba el amo sentado y se le derramó la leche. Al derramársele la leche sobre las piernas del amo, se levantó enfurecido y la golpeó de manera terrible. La esclava se fue con trabajos hasta su lugar en donde dormía. Casi con una pierna rota, se levantó para hacer sus labores cotidianas. Al verla el amo viva, tuvo tanto coraje que se fue sobre ella de nuevo a golpes. ¿Qué tenía? ¿Por qué el descargo de la furia, de la ira de una persona que es dueña de ese bien semoviente? ¿Por qué esa furia contra una mujer que tenía 15 años en su haber? Ella, o 16 años, ella, Gracia, no pudo contenerse ante los golpes del amo, que con el freno del caballo empezó a golpearla. Le rompió huesos hasta dejarla muerta. La esclava falleció y el archivo parroquial de Toluca nos da cuenta de que fue sepultada en San Buenaventura. ¿Por qué no la sepultó en Cacalumacán, en donde había un cementerio bastante grande y en donde los documentos del archivo de la parroquia nos dan cuenta de que ahí eran sepultados una gran cantidad de personas afrodescendientes y africanas? ¿Por qué no la enterró ahí? ¿Por qué la tuvo que llevar a San Buenaventura? Porque en la noche el amo declara que contrató cantores. Mentira. ¿Cómo le va a contratar cantores si eran completamente denigrados, si era totalmente discriminada? ¿Cómo le iba a contratar cantores? En ningún momento. Lo que hizo simplemente fue llevarla a enterrar en el anonimato en la noche. Pero se tenía que registrar y se registró en la parroquia. Era triplemente discriminada. La mujer, triplemente discriminada. Primero, porque era un bien semoviente. Segundo, porque era negra. Y porque era esclavizada. Era esclava, mujer y negra. 3 factores que nos hablan de la discriminación. Pero también tenemos otros casos en la Nueva España. No sé cuántas personas lo sepan, pero hay otros que sí lo saben porque está consignado en la historia de la Nueva España en nuestro país. Está consignada en México a través de los siglos. La han estudiado diversos historiadores y literatos. Riva Palacio, entre otros. Aquel gran disturbio que se dio por la hambruna que se desató, por la escasez de alimento que había, de granos, de maíz y de trigo, y la mujer que fue muerta en el motín de 1699 en la Ciudad de México. Las distintas calidades que hubo no fueron castas. En nuestro contexto se ha acostumbrado a hablar de castas. Cuando se habla, por ejemplo, de los mulatos, cuando se habla de los zambos, se está refiriendo a castas. Inclusive podemos ver en museos y podemos ver también en los archivos que están designados como castas. Las castas nos hablan de inamovilidad social, mientras que las personas nacidas dentro de 2 grupos étnicos distintos van a poderse mover en la sociedad. Y hace un momento lo decía en el caso de Juan Correa, que es un mulato. Él llegó a ser maestro en el arte de pintar
Y así habrá muchos otros casos más. Tenemos indios alobados, bueno, un ejemplo que más que el ejemplo de quien consuma la independencia junto con Iturbide y que nació en la región a la que pertenecía el lugar de su nacimiento, Tixtlá, hoy de Guerrero, don Vicente Guerrero, presidente de este país, el gobernador que tuvimos en este país, Riva Palacio, en este estado también, Riva Palacio era descendiente de Guerrero. Eran personas afroamericanas, novohispanas, afrodescendientes. No podemos negar esa sangre africana en personas que ocuparon cargos políticos, cargos sociales, cargos económicos, cargos en el arte, en la cultura de la Nueva España. No lo podemos negar. Hemos tratado de cubrir esa parte africana que tenemos, pero por mucho en las celebraciones de los centenarios, de los bicentenarios de la independencia de México, aparece la sandía. La sandía fue traída por los africanos. La jamaica también fue traída por los africanos. El hecho de saber que vamos a comer unos chicharrones, el chicharrón de cerdo, la piel del cerdo no la comía el español, las vísceras del cerdo no las comía el español. El español comía la carne del cerdo, de las piernas, del lomo, que se convertía en los jamones, que se convertía en los chorizos. Y que en esta provincia de la Nueva España, en esta parte de la Nueva España, en Toluca, fue vasta la producción choricera, la producción, los mejores jamones salían de aquí. Hoy ya no, hoy ya lo perdimos. Pero entonces esa es una muestra de que no eran castas, eran calidades, dependiendo de su lugar dentro de la sociedad. Y así tuvimos calidades tan diversas, que poco a poco se fueron mezclando. Hoy tenemos una estudiante que está haciendo en la licenciatura en Historia, que está haciendo una tesis acerca de los matrimonios en Toluca de 1722 a 1744. Son 20 años, 22 años nada más, 22 años de estudio que dan fe de cómo se casaban entre personas desiguales de etnias, entre distintas calidades. Cómo se casaba una castiza con un mulato. Y ella está proyectando, en caso de que hubieran tenido hijos, a qué calidad habría pertenecido ese hijo. No iba a ser ni castizo ni iba a ser mulato, pertenecía a una calidad distinta. Lo interesante aquí es ver cómo poco a poco se fue desdibujando del rostro de las personas toluqueñas, de las personas del actual Estado de México, de las personas de la provincia de México, de las personas del Arzobispado de México, que ya mostraba yo en un mapa, cómo se fue desdibujando la genética africana, cómo se desdibujó y cómo dio paso a características genéticas que corresponden o bien a indígenas o bien a españoles. Y negamos la presencia africana. Hay que reconocerla en nuestra vida cotidiana y en nuestra sangre, en nuestra genética. Todo esto lo hemos obtenido de los archivos históricos notariales, judiciales, parroquiales, junto con el Archivo General de documentos del Archivo General de la Nación. El Archivo de Indias también nos ha dado testimonios para estas investigaciones, testimonios documentales, por supuesto. Y todas son fuentes insustituibles para el estudio de las personas africanas que entraron a la Nueva España y de su descendencia, que hoy es parte de nuestra población, y de quienes aprendimos de su cultura y la llevamos tatuada en la piel. Muchas gracias. Ay Dios, qué mundo más traidor. El ambo no quiere que toque tambor. El ambo no quiere que toque tambor. Mi tambor, tambor, tambor. Mi tambor pa' Yemayá, mi tambor.